¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá. Y disculpen el tono de mi voz, mi garganta, sigo enfermo. Ya lo han visto en los shorts del canal, en las historias. Pero bueno, tenía que hacer este video porque de hoy en 8, hoy es sábado 12 de febrero. El próximo sábado 19 habrá múltiples concentraciones en todo el territorio español para salir a apoyar la ILP de regularización para todas las personas que se encuentren sin papeles en España. Pero es que además me han escrito un montón de personas preguntándome lo mismo. ¿Cómo está la recogida de firmas? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Dónde puedo imprimir? Y creo que falta comunicar ciertas cosas para que todos estemos caminando en la misma línea. Ante todo, voy a recordar que para esta ILP solo pueden firmar personas con nacionalidad españolas o españoles, o sea que tengan pasaporte español o DNI. Nosotros, la comunidad migrante que no tenga nacionalidad, no puede firmar. Por favor, no cometan ese error. Muchas personas quieren salir a recoger firmas y lo podrían hacer, ya les voy a explicar cómo, pero recuerden que no podemos firmar entre nosotros la comunidad migrante apoyando esta causa. Estamos buscando aliados españoles y personas nacionalizadas para que apoyen esta noble causa. Y además, recuerden que esto no se hace por caridad, por ayudar a ciertas personas, sino que es algo en lo que se buscan dotar de derechos a la comunidad migrante, es justicia social. Una vez hablado de esto, para que quede muy claro, voy a empezar a grabar aquí la pantalla del teléfono. Micrófono sí, comenzar grabación. Y estoy en la cuenta oficial de regularización ya movimiento estatal. ¿Por qué estoy aquí? Porque tienen obviamente la información más importante destacada en estos momentos. Así que tienen fijado en su primer tweet el de las convocatorias a nivel nacional de todo España. Si la suya, su ciudad no aparece acá, puede que en este momento se esté creando, o por favor comuníquese con la gente de regularización ya, porque están buscando todos estos aliados para que cada vez se sumen más personas. Recuerden que entre más seamos en la calle, más presión habrá junto a las firmas para obligar al Congreso de los Diputados, junto a los partidos políticos que apoyan este tipo de causas, para que se discutan allí y podamos sacarla adelante. Que se firme o que se consiguen las 500.000 firmas no significará que ahí se regularizará a todas las personas. Esto solo es una intención de que la gente le diga al Estado, al gobierno español y a los partidos políticos: hey, si hay gente que entiende la situación y apoyamos que se discuta esto y se saque adelante. Así que se necesitará igual después muchísimo trabajo con todos nuestros aliados políticos para que esa discusión en el Congreso de los Diputados llegue a buen término. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Primero, solo se puede firmar por personas con DNI o pasaporte español, y luego esas 500.000 firmas no darán automáticamente la regularización de las personas en España, sino que intentará forzar para que en el Congreso de los Diputados se haga una discusión seria al respecto de estos temas. ¿Qué ciudades ya tienen aquí publicadas que van a hacer esta convocatoria? Nos movilizamos el 19F, próximo sábado, todos a la calle y empiezan. Sigan este hilo, mostrar el hilo. Entonces empezamos. Regularización ya Albacete, Plaza de la Constitución, 19:30 a 14:30, sábado 19. Bueno, voy a hacerlo rápido. Albacete, Barcelona, obviamente, Bilbao, Granada,
Huesca, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Santiago de Compostela, Valencia. Mostrar más respuestas, a ver qué pasa. Bueno, esas son las respuestas de nuestro público. Ahí están la mayoría de ciudades. Algunas no se van a manifestar el sábado 19, pero sí el domingo 20. Así que tengan muy en cuenta toda esta última información porque será importante para que estemos todos allí en la calle. Es el momento de salir, de manifestar nuestra intención de una regularización, no solo la comunidad migrante, sino nuestros aliados españoles y todos los que se encuentren en estos lugares. Ojalá esto sea masivo para empezar a enviar un mensaje gigantesco a los líderes políticos que luego tendrán que tomar esa decisión. Y la única forma de presionarlos es obviamente nosotros mostrándoles nuestra intención de que estamos aquí, de que nos vean, de que estamos buscando justicia social y derechos para todos los migrantes, además de que toda esa comunidad española que también nos ha recibido salga también y demuestre que entienden que nosotros hacemos un trabajo fundamental para la economía española estando aquí, y le digan al gobierno que sí permitan la regularización de esas personas para que ayuden sobre todo a la economía española, nos dé derechos a todos los migrantes y podamos vivir en conjunto y sacar adelante a España como lo queremos todos o la gran mayoría de migrantes que nos encontramos aquí y de personas españolas que firman y apoyan este tipo de causas. Más información obviamente se encuentra en la página oficial de ellos. Recuerden, Esenciales, la página, a ver si me acuerdo bien. Sí, aquí está la página web esenciales.info, donde se dice 500.000 firmas esenciales, bla, 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 eso ya saben, quedan 246 días para la recogida de las firmas y faltan 491.925 firmas. ¿Cómo puedo participar? Nuevamente, si hacemos entrada ahí y conviértete en Wikisense, nos abrirá la nueva página web donde podemos ver cómo va la recogida de firmas, que es otro tema que nos preguntan muchísimo. Entonces entramos a entrar sin registros, por ejemplo, y aquí nos pone este cuadrito en verde donde nos dice firmas necesarias 500.000, firmas comprometidas 372.580 firmas, firmas conseguidas 23.058 firmas y Wikisense 1.293 con la lista de organizaciones y el listado completo de organizaciones que están apoyando esta causa, que ahí pueden ver que esto es demasiado serio. ¿Qué significa firmas comprometidas? Que cuando yo ingreso a esta página y les digo, hey, yo quiero ayudar a conseguirles firmas, yo puedo entrar como organización o como una persona individual. Yo, Fabián Bernal, le doy clic al botón de participar, nos devolvemos, por ejemplo, en registrarme, acá solicitar tu hoja de firma sellada por el Congreso de los Diputados y yo acá le puedo decir si soy un Wikisero, una persona, una red, una organización. Bueno, ahí después me van a decir ellos, me van a preguntar cuántas firmas crees tú que puedas ayudarnos a conseguir. Y entonces yo diré, yo como Fabián Bernal creo que puedo conseguir 10 firmas. 50, 500, 1000 firmas. Organizaciones dirán de pronto 1000, de pronto 2000, de pronto 20.000. Entonces eso significa que esas firmas comprometidas que nos aparecían ahí es que, vamos a abrirla nuevamente, conviértete en Wikisense, esa cantidad de firmas que aparecen ahí como comprometidas es cuando ya esas organizaciones y personas han dicho o han hecho un estimativo de, hey, nosotros creemos que podemos ayudar a conseguir este número de firmas, pero aún no están. En realidad, hasta ahora se han registrado 23.000 firmas, que son las que ya se han firmado y ya las personas por medio de la página web las han vuelto a subir para decirle a la organización, hey, sí, ya tenemos.
Así que falta muchísimo trabajo y el tiempo es muy corto, así que hay que ponerse las pilas con este tema para conseguir las firmas. Entonces, recuerden que personas pueden hacer esto u organizaciones sociales que ya hay por todo el territorio español. Comuníquense con esas organizaciones si quieren ayudar a recoger o inscríbanse en la página web. En el video pasado también habíamos hablado de que se estaban buscando puntos fijos, por ejemplo, para que las personas en sus ciudades puedan ir o enviar a personas para que firmen allí, ¿cierto? Así que si usted cree que puede dejar hojas, pliegos en su local, porque usted tiene un restaurante, una peluquería, una oficina y puede ponerlo como punto fija, estaría increíble para ayudar a conseguir estas firmas. Si no, ya también la gente de regularización ya ha publicado puntos fijos. A ver, ¿dónde lo encuentro? Acá, regularización ya cuenta oficial, tweet. Han publicado puntos fijos en algunas de las ciudades donde ya se han organizado esos puntos. Vamos a ver aquí, bajemos, listo. Puntos fijos en Cataluña, está esta imagen en Barcelona, donde se pueden encontrar esos puntos. Si están acá, ayuden a compartirlos. Luego tenemos puntos fijos para firmar en Madrid. Aquí está la imagen con las direcciones de esos puntos fijos. Luego tenemos puntos fijos para firmar en Murcia. Toda la información está acá muy bien. Y bueno, no se ha actualizado aún más. En las redes sociales hay grupos también que se han creado según la localización geográfica para ayudar a coordinar todo esto. Así que hay mucha más información que me imagino se irá publicando poco a poco para que estemos lo mejor informados. Voy a intentar, con permiso de las plataformas y del movimiento de regularización, ya poner toda esta información también en mi página web www.fabianbernal.com para que las personas puedan acceder a las páginas oficiales y a las imágenes que ellos han creado, donde se puede ver toda la información de los puntos fijos, de quienes pueden firmar y quienes no, de cómo buscar convencer a las personas o no convencer, el argumentario que se puede hablar a la hora de conversar con las personas para explicarles por qué se está buscando esta ILP. Todo eso lo han publicado ellos en algunas de sus páginas web. Yo lo tengo, lo publicaré en mi página web con permiso de ellos para que todas las personas puedan tener acceso y los que están viendo mi canal y ya son suscriptores habituales puedan llegar más fácil a toda esa información. Así que este fin de semana ya estará listo para que puedan verlo todas las personas que estén interesadas. Eso sería todo. Voy a parar, dejar de grabar aquí en este momento de detener. Eso sería todo por este momento. Recuerden que todos debemos apoyar difundiendo la información, participando de las movilizaciones y conociendo los puntos fijos para que las personas puedan firmar allá, y las demás que le he dicho, obviamente si ya tienen un lugar donde puedan tener pliegos, obtenerlos, pedir los suyos propios o comunicarse con las organizaciones que ya están detrás de esto para que obtengamos más de las 500,000 firmas, porque seguramente habrá tachones, algunas firmas no funcionarán, así que debemos sobrepasar esa cantidad para garantizar que sí estén las 500,000 y más, y así ayudar para que se discuta esto en el Congreso de los Diputados. Déjenme todas sus preguntas, comentarios en la casilla para eso aquí debajo del video, para saber qué más información puedo ayudarles a obtener o darles para que esto salga a buen término a final de este año. Eso es todo por ahora. No se les olvide dejar un gran like, que eso ayudará a que este video pueda llegar a más público. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video y por la regularización ya de todas y todos en el territorio español. Chao.